Presenta Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com. Lo decíamos más temprano, el Ministerio de Salud Pública amplió la cobertura de vacunación para niños de entre 9 y 10 años y adolescentes de entre 13 y 15 años contra el meningococo. Hoy se abre la agenda web para que se puedan agendar los adolescentes de 13, 14 y 15 y el próximo 3 de agosto estará disponible para niños de 9 y 10 años esta agenda web. Pero bueno, para despejar las dudas sobre el tema recibimos a Alicia Fernández, pediatra y jefa del CTI pediátrico de la Asociación Española. ¿Cómo estás, Alicia? Bien, muchas gracias por invitarme. Primero, felicitarlas por este emprendimiento, muy bueno, un gusto. Ya no soy la jefa del CTI pediátrico de la Española, ahora soy la jefa de pediatría. Sí, dejé el CTI hace poco tiempo. Ya estoy viejita y bueno, uno eso nunca. tiene que decidir Está muy bien. Dejar algunas cosas, así que, pero bueno, les agradezco mucho la invitación. Alicia, la primera pregunta es ¿qué es el meningococo y cuál es la diferencia con la meningitis, ¿no? Que a veces hay confusión ahí. El meningococo primero es una bacteria que puede ser poco agresiva o muy agresiva. Incluso, bueno, es de público conocimiento que ha habido muertes. Siempre, todos los años, tenemos lamentablemente muertes por meningococo. Pero no es una única bacteria. Si bien el nombre sí es Neisseria meningitidis, hay diferentes serotipos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algunas vacunas, hay una vacuna específicamente que cubre el meningococo B, que no es el que está circulando ahora. El nombre comercial es Bexsero y ahora está circulando el meningococo C, que es el mismo. Ustedes son muy jóvenes, no se acordarán que en el 76 hubo un brote epidémico en la población y nos vacunaron a todos con unas pistolitas que los que yo entré a la facultad ese año me acuerdo perfectamente. O sea, que estas medidas que toma el Ministerio, que lo hace en forma muy prudente, es gracias a la vigilancia epidemiológica que se hace de lo que va sucediendo en cada semana. El Ministerio ve si aumentan los casos, no solamente los muertos, porque esos son los que generan más alarmas, pero el Ministerio está siguiendo qué es lo que va pasando con los diferentes tipos de meningococo, porque se identifican en la sangre de los pacientes que están afectados. Alicia, ¿y cuál es precisamente el escenario epidemiológico? En el 2026 hablamos de 22 fallecimientos, pero como tú decías, no son solamente las muertes, sino también lo que se va detectando. ¿Cuál es ese escenario? ¿Podemos decir que estamos en una situación de crisis o es una situación de alerta? No, es una situación de alerta. Hay una mayor circulación de la bacteria y bueno, justamente tenemos que hacer cosas cuando vamos viendo que aumenta el número de casos y decir, bueno, esto se puede prevenir, sí se puede prevenir, y esta vacuna, las dos vacunas que hay una que ustedes saben que la da gratuitamente el Ministerio de Salud Pública, que es MEN5, hay otra vacuna que tiene un costo que en este momento está agotada, que es Menactra, cubren el meningococo C, que es el que está circulando. Entonces, a uno le cuesta mucho no entender que no es una vacuna obligatoria, es una opción que se da, que los padres de hijos en ese grupo etario, que se aumentó, porque primero eran 11 y 12 años, si recuerdan, ahora se amplió, como tú bien dijiste, hasta los 15 y después se baja hasta los 9. Queda un hiatus entre los 15 meses y los 9 años. Entonces, el Ministerio lo que va a hacer es seguir vigilando. Ahora se está afectando este grupo de edades. ¿Y eso por qué? ¿Qué explica que afecte a un grupo u otro? A ver, estas vacunas tienen una enorme ventaja y es hacer lo que tienen una, por decirlo, ustedes deben haber oído, porque con otras vacunas también sucede, lo que se llama efecto rebaño. Se vacunan muchos, entonces empieza a bajar la circulación de la bacteria. ¿Qué es lo que se está buscando? A ver, tenemos personas antivacunas, los niños siguen dependiendo de sus padres para vacunarse, entonces de esta forma tú proteges a los que no se vacunan. ¿Esto quiere decir que vos no tengas la enfermedad? No, tú podés tenerla, lo que no te vas a morir por esa enfermedad. Vos, Faustina, me preguntabas hace un ratito qué diferencia hay entre meningitis. Bueno,
que esta bacteria específicamente tiene dos formas de manifestarse. Una de las formas es la meningitis. La meningitis con sus presentaciones del sistema nervioso central, por eso es meningoencefalitis, se llama. ¿Cuál es el problema? Que en este momento que nosotros estamos cursando y hay circulación de virus, vuelvo a insistir, esto es una bacteria, no es un virus, los síntomas pueden ser totalmente inespecíficos al comienzo. O sea, fiebre alta, gripe da, influenza da, fiebre elevada, cefalea. Si yo tengo fiebre, voy a tener dolor de cabeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que insistimos es, si uno ve que un niño, hablando de la forma de la meningitis, si un niño tiene cefaleas, fiebre intensa, deja de alimentarse, empieza a vomitar, lo notan que no está igual que siempre, consulten. Sabemos que estamos en época de alta circulación viral, las móviles tienen mucho trabajo, las puertas de las emergencias también, entonces pueden llamar por teléfono, plantear la duda que tengan. Obviamente que cuando digan los síntomas, el médico que está en la consulta les va a decir, le mandamos al móvil para que lo vea, o consulten en la puerta de emergencia, estamos demorando tanto tiempo. Esas cosas la población las tiene que saber. Eso por un lado, porque yo puedo tener dolor abdominal, puedo tener dolor articular. La influenza da lo mismo y está circulando ahora, pero el meningococo también da dolor articular y da cuadros digestivos. Entonces, es una alerta. Si uno tiene síntomas que preocupan, hay que consultar. La otra forma de enfermedad, que es la forma más difícil de diagnosticar, es lo que se llama la meningococcemia, que es una sepsis por meningococo. No le da tiempo al paciente, y esto es tanto para adultos como para niños, no le da tiempo a hacer la meningitis. La meningitis es la respuesta del organismo frente a la infección. Yo hago la meningitis, te estoy advirtiendo, tengo síntomas que nosotros como pediatras o los médicos generales se dan cuenta. Ahora, la forma de la sepsis meningocócica a veces es más difícil darte cuenta. Entonces, niños, todos los que hemos vivido esos cuadros, los recordamos lamentablemente en forma inolvidable, ¿no? Porque son niños que vienen con fiebre y que aparece una erupción. El meningo C no da tanto púrpura, pero sí pueden aparecer manchas en la piel, que eso es lo que te alerta que eso puede ser un meningococo. También puede no serlo, vuelvo a repetir. Claro. Hay virus que pueden dar púrpura, pero cuando uno se enfrenta a un niño con fiebre y con púrpura, que son esas manchitas rojas, cuando aparecen las manchitas rojas chiquitas, bueno, pero cuando te llenas, eso es una meningococcemia. Alicia, entonces, ¿es distinto si le da a un bebé que si le da a un niño o le da a un adolescente? ¿Cuál es el nivel de gravedad? Los lactantes, estamos hablando de la población menor de 1 año y sobre todo la menor de 6 meses, en este momento están protegidos contra el meningococo B, porque el Ministerio incluyó esa vacuna en el certificado de esquema de vacunación, que fue una medida, en realidad eso no se tiene que medir como costo, sino se tiene que medir como inversión. Están protegidos contra ese serotipo que no es el que no está afectando a ese grupo, le está afectando a los más grandes, que era lo que les decía al principio. Entonces, los más chiquitos, su mecanismo defensivo es más pobre, más débil. Siempre, cuanto más chicos, más riesgo tienen de enfermedades más graves. Pero esta bacteria igual puede matar a alguien totalmente sano previamente. O sea, es como te agarra en ese momento y la severidad de la infección que tenés. Que eso es una cosa que hay que tenerla en cuenta. O sea, ninguno de nosotros estamos libres de tenerlo. Pero bueno, al meningococo le gusta este grupo, los extremos de la vida. Y en este caso está apuntando a este grupo especial, y por eso el Ministerio, en esa alerta que hace epidemiología, dijo, bueno, bien, lo que está pasando es esto, tenemos que aumentar la vacunación, que es una estrategia inteligente con una medida de prevención muy importante. Reitero, ¿podés tener la enfermedad? Sí, podés tenerla. Lo que no vas a tener es una forma grave de enfermedad.
siempre desde que vos te vacunás hasta que adquirís la respuesta, o sea, el organismo, lo que a vos te inyectan es en estos casos son productos o partes de los productos modificados, a vos te lo inyectan, tú haces una respuesta, tus anticuerpos responden. Entonces, desde que vos te vacunás hasta que haces la respuesta pasan unos días, ¿no? ¿Crees que el cronograma de vacunación tendría que haberse aplicado antes y ya haber integrado a otros grupos etarios? No, yo creo que es prudente lo que se está haciendo. Y te lo digo, Malena, en una simple. La torta o la sábana es solo una. Si yo levanto la sábana, descubro los pies. Entonces, lo que se usa para acá no se puede usar en esto otro. Y eso es así. O sea, esto me parece que es algo que se está haciendo en forma, y no trabajo en el Ministerio de Salud Pública, simplemente como pediatra y integrante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, observamos y estamos alertas a lo que está pasando. Y creo que lo que hay que hacer es esto. Se está viendo, por eso la vigilancia epidemiológica es tan importante. Si epidemiología está viendo que en esta semana empiezan a aumentar los casos, entonces el grupo etario lo dijo, la ministra Cristina dijo, si tenemos que bajar, vamos a bajar. O sea, a bajar, a aumentar el grupo por debajo de los 9 años. Y eso es lo que hay que hacer, por eso la vigilancia es tan importante. Y el ministerio eso lo hace muy bien. O sea, están viendo cada caso, es una enfermedad de denuncia obligatoria. Y de denuncia obligatoria, so pena de sanción si no lo haces. O sea, tú tenés que denunciar en las primeras 24 horas. A nadie se le puede escapar que estemos ante una meningitis o ante una meningococcemia. Además, porque son enfermedades que nos preocupan. Entonces, cuando vos te enfrentás a una, incluso se notifica la sospecha. Ni siquiera si lo confirmamos, que eso es muy importante. O sea, que la vigilancia es muy estrecha. Y cuando hay una vigilancia estrecha, es difícil que si no, si aparecen casos en menores de esos grupos que se están cubriendo ahora, no se aumente la cobertura. Esto ya se ha hecho antes, o sea que se va a volver a hacer sin duda. Alicia, la semana pasada se confirmó también el caso de un hombre de 33 años y tú decías que nadie está libre de tener meningococo. ¿Pensás que se puede seguir ampliando para arriba también el plan de vacunación? Vuelvo a insistir, a medida que se vaya viendo, todos los años tenemos casos, primera cosa. Claro, tampoco es todos los años tenemos casos, se ven casos en otras edades, pero vuelvo a insistir, si se llega a ver que empiezan a aumentar casos en ese grupo, obviamente que se va a aumentar. Pero incluso, por ejemplo, lo que pasó en la escuela 112. ¿Por qué ahí se vacunó el personal de la escuela? Porque hubo 2 casos. Eso es un brote por definición. Si aparecen 2 casos, ya está. En grupos distintos, eso es un brote. Lo que hizo el ministerio dijo, perfecto, hay un brote, hay que vacunar. Entonces, esas decisiones son muy importantes. Ahora, todos los casos aparecen grupos que salen de la campana de Gauss, ¿no? Puede aparecer otro caso en un adulto joven. Si empiezan a aparecer, a aumentar el número de casos, obviamente que el ministerio va a tomar esas medidas, es muy importante. ¿Qué le dirías a los padres? Porque esto no es obligatorio, además del componente económico, del hecho de, bueno, está el Ministerio de Salud Pública dando la vacuna, no hay que pagarla. Como doctora, como médica, ¿cuál es el consejo? Vayan y vacunen. Yo siempre soy pro vacunas. Yo creo que la higiene de manos, lo han dicho muchos, no lo digo yo, obviamente, la higiene de manos, el saneamiento y las vacunas han cambiado la historia de la humanidad. Han cambiado la historia de las epidemias. Entonces, si nosotros tenemos un instrumento que previene una enfermedad, y esto no lo digo solamente para estas vacunas, lo digo para todas las otras vacunas que se pueden dar, por ejemplo, influenza, BRS, las embarazadas, que pueden proteger a sus bebés. Todas las vacunas se implementan por una razón. ¿Por qué? Porque intentamos evitar que haya muertes o formas graves de enfermedad que te pueden dejar secuelas, cuando tenés un instrumento que te ayuda a protegerte. Entonces, sí, hay que vacunarse. Sin duda que hay que vacunarse. Alicia Fernández, muchísimas gracias por haber estado aquí en Clave País despejando estas dudas. Espero haberle sido útil. Gracias otra vez por la invitación. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Alicia. Te esperamos siempre.
Muchas Muchas gracias. gracias. Y hasta aquí llegamos con un nuevo Enclave País. 21 minutos pasan de las 11 de la mañana. Hoy nos fuimos y estiramos un poquito más, pero valía la pena mantener estas conversaciones y especialmente tener este espacio con Alicia para saber de qué va precisamente esta vacunación y la importancia de agendarse. Recuerden ustedes, no sé si podemos mostrar rápidamente la placa antes de irnos, que se abre la agenda. Ahí está, lunes 27 hoy para 13, 14 y 15 años y el próximo lunes, 3 de agosto, la agenda web del Ministerio de Salud Pública para 9 y 10 años. Así las cosas a esta hora. Nos despedimos y nos reencontramos mañana a las 10 acá desde la redacción del País. Que pasen lindo. Presentó Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com.